Hola a todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña hoy mi confitrión y pana de la Universidad, Fermín Ordaz. Fermín, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Chévere, igualmente. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial. Se trata de la profesora Zenaida Castillo, una de las primeras profesoras titulares de la Escuela de Computación de la UCB. Bienvenida, profesora Castillo. Es un placer tenerla invitada hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece que están haciendo algo realmente fantástico con esto y pues todo mi apoyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Significa mucho para nosotros su apoyo. Con eso quiero ceder a la palabra a Fermín para que comencemos con una pequeña reseña biográfica de la profesora. Claro que sí, Daniel. Gracias. De antemano, muchísimas gracias, profesora, de verdad, por tomarse el tiempo y todo el apoyo desde el principio. Como decía Daniel, queríamos hacer una introducción de su carrera profesional para dar a conocer un poco su trayectoria. Inclusive me estoy dando cuenta que, a pesar de que la conozco y que fue mi profesora, hubo muchos detalles de su resumen que no conocía. Entonces fue buenísimo ir sobre eso, ¿no? Entiendo que usted arranca con una licenciatura en computación en la Universidad Central en el año 87. Luego hace una maestría en ciencia de la computación también en la UCB en el año 97. Luego veo que tiene seguidito un Master of Arts en Rice University, Houston, 2003, y luego tiene un PhD en 2004 también en la misma universidad, Computational and Applied Mathematics, y con eso tiene su PhD. Veo que más que todo su formación académica es en la parte de computación y en la parte de matemáticas aplicadas. Luego veo que al graduarse de la licenciatura arranca en la industria, si entendí bien, como gerente de comunicaciones y redes en Ingedigit. Por allí está como que desde el 87 al 90, luego pasa a ser gerente de ingeniería en CISPAR, 90-91, después veo que arranca con la docencia y se vuelve profesor titular en la UCB desde el 91 al 2012. Esos son 21 años, no, 21 años, exacto, como profesor titular, luego directora en la Escuela de Computación por allá entre el 2012 y 2015. Luego veo que está como profesor principal en Yachay Tech, en Ecuador, desde el 2015 al 2019, y como docente ocasional en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, 2019, 2021, 2021. Con respecto a las áreas de docencia, veo que se especializa bastante en matemáticas básicas, todos los cálculos, 1, 2, 3, 4, déjenme minimizar esto acá, álgebra lineal, algoritmos, métodos numéricos. Ha sido tutor de una cantidad de alumnos de pregrado, de posgrado. Con respecto a las áreas de investigación, veo que se aplica bastante en lo que es computación, teoría de grafos, matemáticas aplicadas, cómputo de alto rendimiento, métodos algebraicos y numéricos para aplicaciones en estadística. Tiene decenas de artículos publicados, tiene decenas de presentaciones en conferencias. La verdad, como decía Daniel, muy bien logrado y una trayectoria increíble, muy prolífica de investigación, de docencia, de trabajo en la industria. Veo que también en el resumen hay como que varios perfiles. Está la parte de computación, está la parte de matemáticas aplicadas, también le dedica también a la parte de gestión, participando en lo que es coordinaciones de programas, de pensum, en fin, la participación es increíble a lo largo de todas estas áreas y todas estas oportunidades que ha tenido de trabajo. Una fuente de inspiración, sin duda. Lo que dan es ganas de ponerse a estudiar después de ver todo esto. Casi. Sí, señora. Entonces, bueno, vamos de repente a remontarnos un poquito cómo comenzó todo, ¿no? Ya vimos, digamos, el alto nivel. Vamos a conversar un poquito, si nos permite, cómo llega a la UCB, ¿verdad? Como estudiante, cómo toma esa decisión de estudiar computación, cómo decide de alguna manera que si es la UCB o si era otra universidad.
de repente qué experiencias al comenzar la carrera, pues fresquita en la universidad, si tiene algunas anécdotas de esa época, sería buenísimo escucharlo. Chévere, pues, gracias nuevamente. Eh, bueno, para mí probablemente fue un poco más fácil en la decisión de dónde y qué estudiar. En principio, porque pues, yo provengo de una familia muy humilde, en donde todos los hermanos trabajamos desde niños. Entonces, para mí no era opción dejar de trabajar. Al tener ese feature y ser un amante del estudio constantemente, lo único que para mí estaba claro es que yo quería estudiar, estudiar, estudiar hasta el último día de mi muerte. Eso me encantaba, eso me gustaba leer, de verdad que quería seguir estudiando. Esto estaba claro. Y eso fue suficiente porque el camino lo dictó la vida, pues. Es decir, yo no podía ir a cualquier universidad porque yo tenía que estudiar de noche. Yo hice todo mi bachillerato de noche. Y entonces ya yo estaba acostumbrada a que así se vivía, pues uno trabajaba en la mañana y en la noche iba a estudiar si quería estudiar. Y entonces fue muy sencillo, viéndolo ahora, 40 años después, 60 años después, se puede decir que fue muy sencillo porque las opciones eran muy pocas. La opción básica estaba en la UCB, que yo la amaba desde el principio, porque decía, ojalá yo llegara a la UCB. Para mí llegar a la UCB era un sueño. Y no era porque no era un sueño llegar a la USB, no, 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 era imposible, porque no estaba dentro de mi ranking, ¿no? Entonces mi sueño era llegar a la UCB y me cubrí las espaldas porque como realmente quería seguir estudiando y tenía la otra opción que era el pedagógico Ciso Martínez, que era otro instituto universitario que daba cursos, carreras nocturnas. ¿Ok? Después el plan fue bastante sencillo. Me dijo, bueno, ¿cuáles son las carreras que tienen horario nocturno en la universidad? Y en el caso del Ciso Martínez también. Entonces allí en la UCB habían como unas 4 o 5 y en el Ciso Martínez una sola, que era, eh, creo que era educación en la ciencia, lo cual para mí era fantástico porque en el bachillerato las asignaturas que más me gustaron fueron las asignaturas de la ciencia. Casi todas las de la ciencia, realmente me gustaron todas y me iba mejor además, es decir, había un matrimonio allí bien sólido, ¿no? Entre las asignaturas de la ciencia y lo que yo quería hacer. Entonces, en resumen, en la Facultad de Ciencias, la única carrera que se dictaba en nocturno era biología, una de las carreras más antiguas de nuestra querida facultad, era biología. Así que yo me apunté a biología y también al Ciso Martínez. En los dos fui aceptada, pero evidentemente me habían aceptado en la UCB. Y ya no hay nada que contar, yo entré a la escuela de biología. ¿Y cómo llego a la escuela de computación? Habría que decirlo, ¿no? Yo entré a la escuela de biología, yo no tenía chance y yo armé mi plan. Y mi plan era que yo hacía todas las carreras que fueran en el ciclo común. El ciclo común era de dos semestres cuando yo entré. Y así fue, yo hice todo un par de matemáticas, por supuesto tuve que hacer biología y me gustó esa entrada, pues me gustó esa entrada. Sin embargo, pues estaba ya claro que había una posibilidad de que yo pudiera hacer un salto en cualquier momento. Ese momento se dio al final del ciclo, o sea, al segundo semestre yo ya había eh, terminado el ciclo común y entonces tenía opción a cambiarme y pues evidentemente que muchas personas querían hacerlo y mis compañeros pues hablaban de cómo se hacía y eso yo lo que hacía era escuchar. Eh, y para ese entonces, al igual que otras escuelas de la facultad, muchos saltamos hacia computación y matemática. Yo
Probablemente hice una consulta, antes había una comisión de cambio de escuela en todas las escuelas. Entonces yo fui a esa comisión y entonces el profesor que me atendió me dijo, bueno, en principio puede ir a matemática o a computación, pero si me preguntas a mí, yo te diría que te fueras a computación, una carrera que se creó hace ligeramente 10 años, una carrera nueva, en donde no hay tantos estudiantes como ellos quisieran tener en ese momento. O sea, había comenzado la carrera a, a proyectarse, a proyectarse. Eh, y me dijo, le dije, sí, pero mi problema es que yo no puedo ver cursos diurnos. Entonces yo quisiera saber si hay la posibilidad de que algunas asignaturas se hagan en la tarde hasta que yo pueda resolver. Me dijo, bueno, eso no lo puedes hablar acá, eso ve a computación y habla en la jefatura del departamento o en la dirección de la escuela. Eso hice. Y llegué a la escuela de computación, toqué la puerta de la dirección y quien me atendió fue nada más y nada menos que la señora Nancy Zambrano. Y con la empatía que la caracteriza, pues me explicó todo, me dijo, claro que hay un chance, usted no tiene nada que ir a buscar a matemática, todo está dado, los puntajes que se exigen están dados, vaya y haga el resto del del proceso, tiene que ir a control de estudio, tiene que ir allá. Me guió por completo y al siguiente semestre estaba yo en la escuela que me dio los mejores momentos de mi vida, la escuela de computación. Excelente, excelente, profesor. Qué bueno ese cuento. Le pregunto algo, la decisión de cambiarse a computación o la decisión de estudiar computación, ¿ya usted cuando entró en biología la tenía en mente o fue algo que se fue gestando durante esos primeros 2 semestres, viendo un poco lo que hablaba la gente, las tendencias, qué sé yo, y luego se dio el cambio? Sí, las dos cosas, ¿no? En principio decía, bueno, dentro de las carreras de la ciencia probablemente no era biología lo que yo debía estudiar, pero digamos, lo que yo quería estudiar no era el plato fuerte de mi vida en ese momento, sino que yo quería seguir estudiando. Entonces, yo creo que la escuela, la carrera de biología me brindó eso. Pero ya en el primer semestre empecé a cuestionarme y empecé a decirme, bueno, te estás alejando un poco a lo mejor de lo que quieres hacer. Estaba comenzando el boom de la computación en toda América Latina, diría yo. Ya se había instalado probablemente en los países más desarrollados, pero en América Latina se estaba instalando. Las oportunidades de trabajo eran del cielo a la tierra, pues. Y entonces, claro, los compañeros míos me decían, yo, aquí no hay nada que pensar, aquí hay que ir a computación. Y es decir, sí había una especie de, de propaganda aunque no lo creas, yo aún hasta última instancia, antes de hablar con Nancy, estaba pensándolo. Sin embargo, cuando me enseñó el pensum, era el pensum de 1974. Y cuando yo vi ese pensum, aquí no hay nada que pensar, este pensum es matemática. Y entonces, si yo quiero ir a matemáticas, o sea, me están brindando el cielo. Y en efecto fue así. En efecto fue así, fue una excelente decisión que por supuesto, siempre tuve mi cosquillita con la parte de matemática que logré realizar en el camino, y todo estuvo bien, todo estuvo bien. Realmente llegué en muy buena época, ¿sí? Algunos trastornos, cambio de pensum, cambio de máquina, todo eso lo vivimos allí, pero a lo mejor fueron 5 años que valen como 10 en ese interín, pero sí, sí hubo influencia, por supuesto, del ambiente externo también. Oye, qué bueno eso. Es verdad que el pensum en esa época estaba bastante, hacía mucho énfasis en la parte matemática. Inclusive cuando nosotros estudiamos, yo recuerdo que la cantidad de matemática
era bastante, había mucha matemática, ¿no? Lo cual me lleva a un buen cambio, o digamos, un buen tópico para seguir ahí, porque una cosa de lo que yo estaba pensando era, cuando usted llega a la escuela, ¿quiénes eran los profesores que le enseñaban en ese momento? ¿Quiénes era la plantilla de profesores que estaba ahí? Sí, me estrené con Rafael Orellana. Rafael se nos fue el año pasado. Realmente lo queríamos mucho. Él nos enseñó, no se llamaba lógica ni lógica y álgebra como se llamó después, se llamaba elementos de álgebra. La materia donde aprende la parte de conectivos lógicos, este tipo de cosas, no, lógica proposicional de primer orden. Eh, Estaba, por supuesto, también había mucho bulla en la escuela, ¿no? De cambios, de queremos hacer escuela y también queremos hacer los cambios. Es decir, eh, personas muy claras en lo que querían, ¿no? Las personas que estaban allí en ese momento. Eh, Teníamos una escuela en manos de extranjeros, casi, ¿no? Con profesores venidos de Chile, como Hugo Segovia, Uruguay, de España, el profesor Grimao, que era un referente allí, Yaraos, que está en el centro de la plana de consolidación de la escuela, también estaba, creo que estaba ido a la Bolívar, pero sin embargo todavía estaban por ejemplo, el primer director de la escuela, que fue Roger Soler, estaba en el aparataje cuando yo llegué. Estaban ellos allí, pero mis profesores, como yo tenía cambio de escuela, entonces ya yo tenía aprobadas las matemáticas. Tenía aprobadas las dos primeras matemáticas. Entonces, básicamente entré a más materia de matemática junto con elementos de álgebra, que me la dio Rafael Arellano. Eh, pues sí, después estuve en alguna asignatura con Marta Rocco, Johnny Sepúlveda. En la escuela pues ya había movimientos de grupos, de uniones de personas para formar temáticas comunes. Por allí estaba Rafael Pastoriza, Freddy Zambrano, el terror de la estadística. Estaba por allí también. En verdad fue, yo diría, para mí los hacedores de la escuela, porque la escuela realmente llegó a ser una escuela de computación gracias a todas esas personas que estaban allí. Oye, qué bueno está eso, ¿verdad que sí? Muchas de esos nombres que menciona me traen muchos bonitos recuerdos de la escuela, definitivamente. Y en cuanto a los profesores, ¿cuáles le gustaban más? ¿Cuáles piensa usted que le influenciaron más o le parecían mejor? Bueno, no mejor, vamos a decirlo, le influenciaron más. Sí, yo creo que yo estuve en una generación que fue muy afortunada, ¿sabes? Porque era una educación demasiado integral. Pues habían profesores, yo tenía, cuando entré a la parte de computación, llegaron franceses además, ¿no? Entonces, Jaime Barcón estaba por allí también, español, y entonces eran profesores con muchas anécdotas, con una vida muy enriquecida por influencias externas, y te lo hacían llegar. Entonces era de gratis en una universidad pública. Eso no lo vas a ver. Yo creo que ya ni en nuestro país ya no se ve, pero nosotros lo vivimos. Nosotros vivimos esa interacción con ese grupo de personas que no era oriundo del país, pero que se había instalado y vino a trabajar bien duro por esa escuela de computación.
Entonces, había mucha interacción con principales argentinos, por supuesto, argentinos muchos, españoles, chilenos, uruguayos. Vi, por ejemplo, matemáticas discretas con un uruguayo, ya no me recuerdo el nombre. Ellos se fueron luego a la Universidad de Simón Bolívar cuando empezó la carrera de Ingeniería de la Computación. Todos ellos te dejaron algo de sus países, de su formación que era distinta a la nuestra. Es decir, te pusieron un feature adicional. Yo estoy muy, pero muy agradecida de la educación que yo recibí en la Escuela de Computación. Y nosotros muy agradecidos de la educación que recibimos de usted, profesora. Así que todo ese amor se va pasando Sí, de una generación a otra. sí, 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 sí. Fermín, ¿tienes Correcto. alguna pregunta? Sí, quería de repente, si la profesora se recuerda de las primeras materias de programación, cómo aprendió a programar, los algoritmos, maybe de repente su primer lenguaje de programación, si recuerda algún tipo de materias filtro que llamaban en algún momento materias difíciles o por algún estilo de profesor de turno más difíciles o que daba más trabajo que otras materias. No sé si tiene alguna anécdota Sí, al sí. respecto. Fíjate, inicialmente me marcaron y me abrieron el camino Rafael Orellana, por supuesto, en elementos de álgebra. En la parte matemática, sobre todo la parte didáctica, me marcó José Zubiri, en el que vi la otra matemática. Y en particular yo pienso que muchos coincidimos con ese toque mágico de Johnny Sepúlveda. Ese toque mágico de Johnny Sepúlveda, que adoraba lo que hacía y se evidenciaba en las tablas, pues. Yo creo que cuando vi clases con Sepúlveda, en ese momento yo pasé el switch hacia la computación. Allí, cuando dije, bueno, esto es tan interesante o más que la matemática. Definitivamente empecé yo a querer ser computista, ¿verdad? A querer ser computista. Realmente me marcó para bien, que allí ya todo lo que hacía lo hacía pensando en términos de ser computista. Perfecto. Y su primera materia de programación y su primer lenguaje de programación, ¿qué recuerda al respecto? Ok, sí, sí. Yo llegué a la escuela, bueno, yo supongo que en algún momento hablaremos de eso, pero cuando yo llegué a la escuela, pues era todo un cambio, movimientos de máquinas. Es decir, yo empecé con tarjetas perforadas igual. Yo pasé de tarjetas perforadas, de la burro al primer computador personal y después al microprocesador. O sea, en esos 5 años parecían 15, mucho en el camino, ¿no? El proyecto, creo que era de matemática, se llamaba matemática discreta, no, se llamaba matemática finita. Matemática finita. Era un proyecto en Algol, ¿no? Y en tarjetas perforadas. Entonces, cuando te equivocabas en un simbolito, bueno, a volver a hacer la cola y a volver a perforar la tarjeta. Y bueno, y todos los que estaban detrás se reían. Así que fueron muchas noches en la escuela de computación. Realmente yo en particular pasaba muchas noches porque llegaba en la tarde y ya no había manera de despegarse de esto
perforar la tarjeta, llevarla allá, esperar el listado y entonces nos acostábamos en el pasillo Amper con el listado a ver dónde estaba el dichoso error porque no nos corría. Eso fue para aquel momento traumático, no lo pensaba uno, pero nos dio muchos skills, ¿no? Nos dio muchas herramientas inclusive de cálmate, de herramientas personales, porque, bueno, era el listado de 25 páginas, qué sé yo, a buscar un error allí. Y bueno, yo viví eso al principio. Y después, por supuesto, eh, una experiencia similar con la parte de procesamiento de datos y, y el COBOL, el COBOL. Así que eh, no era tan, para nosotros no era tan sencillo como ahora de que yo, por ejemplo, doy clase y los estudiantes dicen, lo hacemos en Python, lo hacemos en Python, todo es en Python. No importa en qué rama estás, todo es en Python. Sí. No es una crítica, estoy haciendo una comparación. Nosotros pasábamos, una vez que habíamos aprendido el Go durante 16 semanas, entonces ya no, olvídate del Go, ahora viene Fortran. Una vez que habíamos aprendido Fortran, no, olvídate de Fortran, ahora es COBOL. Y así sucesivamente por todos los años. Entonces, digamos que la experiencia fue enriquecedora, pero bastante dura. Nosotros comenzamos con Pascal, si no mal recuerdo. Pascal también. Sí. Es decir, ya no están allí, pero para nosotros era un cambio todo el tiempo. Claro que sí. Entonces, por lo que dice, profesora, yo me imagino que la calidad del programador se determinaba por el número de veces que se salía de la cola y a corregir las tarjetas, ¿no? Ahí se sabía quién era quién. Inclusive cuando estás en la cola, el de atrás te diría, este tipo todavía no acaba de ponchar la tarjeta y no sé qué y no sé qué más. Y cuando el tipo terminaba, decía el de atrás, a que regresa. Y entonces regresaba a la última de la cola. O sea, realmente fue, dentro de todo el trabajo y no sé qué, no faltaban las risas porque la probabilidad de que alguien fuera muy torpe era alta. Seguro, seguro que sí. Buenísimo. Qué bueno está eso. Bueno, profesora, y claro, ya por ahí vamos un poquito en lo que es la parte como estudiante, en los proyectos, a medida que va avanzando la carrera, ¿qué nos puede decir de repente de sus preferencias de materias electivas? Ya después que ve todas las matemáticas, ¿cómo es digamos, esa navegación de la carrera? ¿Cómo se empieza a perfilar usted dentro de la carrera? Bueno, el pensum era tan matemático que yo tomé una electiva en matemática. Es decir, no había en electiva. La primera, claro, y además la rama de las matemáticas yo la llevaba más el nivel donde estaba en computación. Entonces, ni modo, lo que tenían los requisitos para cursar esa materia electiva, que era matemática 6, 5, 6, por allá lejos, esa era electiva. Por allí empecé y pues después sí quise centrarme en lo que quería. Ya cuando estás en las electivas sí vas viendo qué es lo que quieres hacer. Y eh, previamente había querido ingresar a la parte de ingeniería del software, quería desde una rama que se estaba solidificando ya con el cambio de pensum al 85, que a mí me agarra el pensum del 85, yo llego como en el 83 a computación, qué sé yo, y en el 85 hay un cambio de pensum. Entonces, ya se estaban dando los lineamientos para, aunque el pensum no había sido aprobado, pero el ejecútese sí. O sea, ya las asignaturas se daban con esa orientación y estaba surgiendo esa nueva área, o digamos,
las nuevas temáticas de ingeniería del software, redes de computadores, estaban asomándose por allí, ¿no? Y entonces yo tenía en principio mucha debilidad por la parte del software. Sin embargo, quise probar de cada una, vi materias en redes, en lo que sí estaba claro para mí era que no me gustaba la parte de sistema de información. No me gustaba, ¿verdad? Sin embargo, había para escoger ya al final. O sea, yo pasé por la parte de donde, bueno, esto es lo que hay, a tener que decidir qué tomar. O sea, fue muy rápido. Realmente la gente en computación que se manejó con los cambios de pensum y con esta orientación de la escuela, no solamente lo hicieron bastante bien, sino que lo hicieron bastante rápido. Interesante, interesante porque, o sea, es la idea de hacer esos cambios, es ejecutarlo, es tener los profesores que están entrenados para de alguna manera dar esas materias nuevas que se están proponiendo. En fin, se dice fácil, pero debe ser interesante ese proceso para ejecutarlo así rápidamente. Qué bueno. Inclusive yo tuve la oportunidad, o mi grupo tuvo la oportunidad de ser un proyecto de enseñanza de la computación. Vinieron algunos profesores de Grenoble, yo creo que en concordancia con el profesor Jesús Zambrano también, que estaba por allí. Hicieron un convenio y entonces a nosotros nos empezaron a dar la matemática ya cuando estábamos en las materias de computación 1, computación 2, entonces esas cambiaron por completo, ¿verdad? Con un nuevo paradigma de enseñanza de la computación, que se ha mantenido. Y yo cuando tengo oportunidad de dar cursos de computación, pues igual lo reflejo, porque me pareció que eso fue un excelente intento y a pesar de que nosotros fuimos los conejillos de India y que después se reestructuró ustedes cuando llegaron, pues seguro que ya esas asignaturas estaban muy bien encaminadas. Pero aún siendo los conejillos de India, yo creo que aprendimos mucho y ya ahí se me metió el gusanillo de que yo quería realmente hacer programar y hacer software. Entonces, bueno, esa ilusión llegó al punto de que quise concursar como preparador en alguno de los cursos de computación, pero no gané el concurso. No gané el concurso y eso cambió la historia de ese sueño, ¿no? Eso cambió la historia Oh. porque Profe, qué increíble eso que acaba de decir, porque una de las cosas que le iba a preguntar era la transición a la docencia y cómo fue, ¿no? Eso debe haber dado o hacer mella en las ganas de la sí, transición a la docencia, ¿no? El hecho de que no haya podido ganar el concurso. eso cambió la historia por completo. Me senté en un paquito este, bastante depre, ¿no? Claro. Y como a los 5 minutos se sentó en el mismo banco nada más y nada menos que Alejandro Crema. Y me dijo, ¿cómo estás? Yo no sé qué más. Bueno, entonces le conté, bueno, no sé qué. Y entonces estamos buscando un preparador en álgebra lineal. Ajá. Sí, el concurso es mañana. Bueno, allí me quedé. Ahora hago álgebra lineal y estoy muy agradecida con todo, pero digamos, se dio. Una de las cosas que a esta edad de mi vida puedo decir que la vida se dio como se debía dar. Y eso no significa que no disfruté de la computación. Para mí, en algún momento dejó de ser un dilema a ser una especie de oportunidad. Yo me vendo como computista, me vendo como matemática y eso de alguna manera ha hecho
que siempre haya un postor. Y entonces yo estoy muy agradecida por eso, porque es una cosa muy integral y muy bonita. Entonces a veces paso, por ejemplo, ahorita estoy dando materias de la rama de algoritmo para una carrera y métodos numéricos para otra carrera, y entonces eso me hace sentir bien, o sea, ese poder saltar, no se puede abarcar todo, pero uno se distrae, sigue estudiando, pues que es lo que me gusta hacer. No, definitivamente. Bueno, cuando una puerta se suena que cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿no? Sí, Y la vida es así. seguro. Y seguro. Y cuéntenos, profe, ¿cuándo decidió que querías ser docente en la universidad y cómo fue ese proceso a llegar a ser docente? Pues sí, eso también tiene que ver con cómo yo me ganaba la vida, pues. Mm. Cuando yo me ganaba la vida, antes de entrar a la universidad, pues, eh, después de hacer muchas cosas, yo era recepcionista en un bufete de abogado de uno de los mejores penalistas de Caracas. Y estaba en tercer año de bachillerato, pues siempre estudiando de noche, ¿no? Y por ahí se me metió que a lo mejor derecho, que era otra de las carreras que estaban en la UCB, yo podría estudiar derecho. Pero por ahí me fui, después este abogado me recomendó para un trabajo en la fiscalía y llegué a trabajar en la fiscalía. Total que de tanto ver estas cuestiones que suceden en el ejercicio del derecho, dije, no, yo no voy a estudiar eso. No voy a estudiar eso. Me decepcioné al punto de que dije, no, pero además tampoco quiero seguir trabajando en esto. Y mucha de mi entrada salía de dar clases y yo me iba a un sitio que quedaba cerca del Nuevo Circo en Caracas, donde estaba el Instituto Nacional de la Vivienda, y habían pizarrones por todos lados. Y entonces yo me sentaba allí a leer hasta que llegara alguien que necesitaba que le explicara un ejercicio. Y entonces eso empezó a ser eh, mi trabajo. Entonces eso me permitió ver materias en otros horarios y como dice Daniel, la vida te va llevando, la vida te va mostrando el camino. Y entonces yo daba clases. Y entonces allí, tratando de ganarme la vida, conocí la otra cosa que me apasiona, que es la educación. Antes de entrar a querer ser preparadora de eso, ya yo soñaba o me gustaba dar clases. Y cuando entré en la universidad, entonces soñaba con ser preparadora, pues, porque eso de alguna manera me iba a meter más en la universidad, me iba a dar dinero, todo cuadraba, todo cuadraba. Y yo quería dejar los otros trabajos para meterme de lleno en la universidad, pues ya llega un momento que tú tienes que decir, no, es la universidad y le das prioridad. Y ya cuando empezó ese momento, entonces yo empecé a tratar de ser preparador. Estuve como preparador en álgebra lineal, lógica y álgebra se llamaba para aquel momento, o matemáticas discretas algún momento después. Um, y de alguna manera, pues la vida se me arregló por completo. Me fui de lleno a la universidad es decir, no fue allí que yo empecé a soñar con enseñar, con enseñar. Ya yo me ganaba la vida enseñando, inclusive a los compañeros míos de la universidad, yo daba clases particulares, o sea, siempre me gustaba hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Profesora, pero veo también que cuando se gradúa arranca en la industria, como habíamos mencionado, está por allí unos 3 años, algo así, y luego sí se viene como profesora. ¿Cómo es esa transición, digamos, industria, Esa docencia? también es de vida, esa transición es de vida. Y yo fui computista desde el 1987, pero ya en el 86 ya habíamos salido los computistas, casi que nos iban a buscar a la universidad.
y todavía no nos habían graduado, era el boom. Yo salí un año antes de graduarme, conseguí trabajo eh, eh, en banca. Realmente era una empresa que trabaja con banca, trabaja con el banco mercantil y algunos otros bancos que han desaparecido, ¿no? Banco para la época. Y yo recuerdo que había un proyecto en donde yo me inserté, donde era un proyecto de base de datos realmente, ¿no? Eh, y en esa empresa, eh, no era que me gustaba la base de datos ni nada de eso, pero pues aprendí, me pagaban bien y me ofrecieron una gerencia en comunicaciones y entonces eso sí me gustaba un poco más. En esa empresa crecí mucho y muy rápidamente, ¿no? Me mandaron a los Estados Unidos a hacer los cursos para instalar los primeros cajeros automáticos en algunos bancos. Y entonces pues yo estaba trabajando con un grupo también, había gente de la Central, había gente de la Bolívar. Siempre, casi que estábamos por graduarnos todos, ¿no? Pero ya estábamos en la calle. Esa fue una experiencia muy enriquecedora. También fuimos a colocar algunas máquinas a las empresas petroleras en Puerto Ordaz. Realmente fue un trabajo muy intenso, pero mi inicio de la computación fueron antes de graduarme. Entonces, de allí pasé a formar, me invitaron a ser parte de un grupo formado por profesores de la universidad, pero que trabajaban fuera, ¿no? Formaron otra empresa cuando se empezaron a aparecer los primeros microprocesadores. A Venezuela llegaron los transputers y entonces yo era gerente medio de esta empresa llamada CISPAR, dirigida por uno de los profesores de la Escuela de Computación, Eurípides Montaño. Allí tuve oportunidad de interactuar con profesores de la escuela con los que yo no había interactuado porque no me habían dado clase, porque bueno, no todos te dan clase, ¿verdad? Tuve oportunidad de interactuar con Amelia Soriano, Rina Surós, Marta Rucós y el mismo Eurípides Montaño. La empresa se encargaba de distribuir transputer y yo estaba en la parte de académica. Yo daba los cursos de los transputers, de cómo se programa un transpunter y ese tipo de cosas. Fui a la Bolívar a dar algunos cursitos de eso. Fuimos a la Universidad del Zulia, creo. No, a la Petrolera, pero en el Zulia, ¿no? A dar esos cursos. También fue siempre en la empresa privada. O sea, yo no estaba en la universidad, no era profesor en la universidad, sencillamente ya me había graduado y estaba trabajando como computista. Yo tuve hasta el año 91, creo yo, que estuve haciendo eso, a lo mejor unos 4 años, ¿verdad? Durante esos 4 años, como te digo, había unos contactos con algunos profesores que estaban en la universidad y que de alguna manera tenían contactos con la empresa privada, pero a tiempo, no sé cómo llamarlo, convencional, no sé. Tenían algunas cosas por allí. Luego me llaman para el proyecto de PDVSA también, pero que se iba a hacer con el grupo de investigación de operaciones en la universidad. Y bueno, yo dije que lo iba a pensar, ¿no? Era un tiempo parcial allí y yo tenía demasiadas cosas porque, bueno, ya estaba embarazada de mi primera hija.
Entonces, el trajín que tenía, o sea, yendo de un lado al otro, trajo como consecuencia de que mi hija naciera antes de tiempo y entonces yo tuve que dejar todo lo que tenía que dejar. Yo dejé todo, y pues me dediqué un poco al cuidado de la niña y eso hizo que al cabo de un año pues yo empezara ya con todo superado, empezaba a sentir que bueno, como que había que volver al ruedo y volví con este proyecto que tenía Rafael Pastoriza. Era un proyecto bien bonito porque había matemáticos, químicos allí y computistas. Entonces, en ese proyecto compartí con Adrián Botini, eh, estaba Guillermo Vinanda, estaba Otilio Rojas, este, y de allí probablemente nacieron los que son ahora, se conservan como mis amigos y mis compadres y comadres de ese momento en el que yo vuelvo a la universidad, pero fíjate que vuelvo a un proyecto de la petrolera. Y entonces por ahí, bueno, no, que necesitamos a alguien que dé un cursito de no sé qué lógica y álgebra, no sé qué querían en ese momento. Y me animé y pisé otra vez la parte académica, para nunca más regresar, a la empresa privada. Sí, sí, por contacto, pero siempre de la universidad. Es decir, en ese momento la universidad por segunda vez, me ofreció absolutamente todo lo que yo necesitaba. Entonces, absolutamente todo. Me dio un cargo, no sé si era convencional, medio tiempo, lo que sea, pero que me permitía seguir atendiendo a mi hija, que era lo más importante. Me animó a inscribirme en el posgrado, es decir, a lo que yo me gustaba, que era estudiar. Me dio todo, todo, todo. Y además me pagaba. Entonces, eh, digamos que todo se dio para que yo volviera a la universidad, específicamente ahora, pero mirándolo como docente de educación exclusiva, sin un concurso de posición. Eh, yo quería seguir estudiando, ya tenía maestría, pero quería seguir estudiando. Y yo, bueno, vamos a abrirte un concurso de oposición y entonces te van afuera a estudiar un doctorado. Eh, yo creo que me la pusieron difícil de negarse, difícil de negarse. De verdad que yo agradezco cada vez que puedo todo lo que me dio la escuela de computación. Buenísimo, buenísimo. Eso está, qué cuento, profesora. Gracias por compartir todos esos detalles y de verdad que sí, es admirable su empeño, sus ganas de trabajar, de aprovechar las oportunidades, de crecer, de no mirar, digamos, y no tener, digamos, escrúpulos. Es un poco a trabajar y sacarle provecho a lo que se tiene. Pues de repente no quería hacer base de datos o sistema de información, pero esa fue la oportunidad y seguramente aprendió y eso le da también perspectiva, le da enriquecimiento. Cuando llega y aborda de repente otros temas y otros proyectos, en fin, de verdad que sí, admirable. Gracias por compartir. Daniel, yo no sé si tú tienes alguna otra preguntita por ahí. Sí, cómo no. Una preguntita que yo en esta entrevista hago así como de rigor. Si usted, no sé si ha estado, digamos, siguiendo a la facultad, a la escuela recientemente, ¿no? Pero si usted quisiera hacer una comparación entre cómo era la escuela cuando usted estaba estudiante y cómo es hoy en día, ¿qué diferencias resaltan más desde su punto de vista? Bueno, yo debo reconocer que en este momento tenemos una escuela pura de computación. Es decir, yo creo que ese es un plus, ese era el deber ser. Ese era el deber ser. Eh, ¿Qué se refiere con eso?
Se apura en computación. Sí, cuando yo entré a la escuela, pues la escuela estaba, por supuesto, la escuela nació de una idea que viene de la Escuela de Física y Matemática. Y la idea está en la cabeza de personas que eran físicos y matemáticos. La computación estaba incipiente en el país y por supuesto la gente que quería hacer computación no era que dice, yo voy a hacer computación, pero voy a ir a la universidad a hacer la escuela de computación. No, 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 no. La gente quería ir a la banca allá a poner todo el software y listo. Es decir, en la escuela también hubo una fuga, ¿no?, de profesores que dijeron, yo me voy a hacer computación porque aquí voy a ganar 5 veces más, ¿verdad? De hecho, yo puse un pie en la computación, todavía ni me había graduado y a los 5 meses tenía un carro. Es decir, una cosa realmente impresionante. Entonces, no podías culpar a la gente de eso. Y así, como se fueron los profesores, se fueron los estudiantes también, sin graduarse, sin graduarse. Yo después, en la cara mía de gestión, recuerdo haber participado en un proyecto que nació de una inquietud casi que personal de rescatar a todos esos estudiantes y que tomaran su titulación de alguna vez. Y se hizo un proyecto como de 3 años y de allí se graduó muchos computistas. Pero lo que te quiero decir es que eh, eh, cuando yo entré, los profesores que estaban a educación exclusiva están a educación exclusiva. Los profesores estaban en la universidad enseñando, habían 2 caras, y la cara de la escuela que estaba afuera y no existía el medias tintas que hay ahora, ¿no? En el que tú agarras a cualquier profesor en este momento de la universidad, inclusive cuando yo me salí del país en el 2015, ya estaba pasando, ¿no? Cualquier profesor eh, se define doble. Dice, mira, yo doy clases en la UCB, no sé qué, tengo unas tecitas allí de vez en cuando, pero además hago tal cosa, ¿verdad? Entonces, eso cambió, porque mis profesores no salían de allí. Mis profesores estaban ahí en las noches cuando estaban nosotros. No, mis profesores cuando no nos podían dar clases, porque teníamos profesores convencionales, ¿verdad? Y las figuras eran distintas a lo que hay ahora. Ahora hay un matiz allí, pero antes era el profesor de educación exclusiva, esa era su casa o su segunda casa era la universidad. Entonces yo salía de mi casa hacia la universidad de manera automática. Yo no tenía más nada que hacer. Pero ahora no es así. Y el profesor, sí teníamos profesores que trabajaban en la universidad, pero se llamaban convencionales, tenían solamente 6 horas, ¿verdad? Y entonces yo me beneficié de ellos porque daban clases en las noches. Ellos daban clases en las noches porque no tenían otra. Pero su división estaba muy clara, muy clara. Ahora no está claro. Para bien o para mal, ya nos tocará sentarnos y decir, bueno, esto que trajo como consecuencia y sacar los numeritos. Cosas buenas, cuando yo digo, cuando yo me refiero a que ahora es una escuela de computación, es porque me parece que es bueno que realmente le ofrezca a un estudiante una formación integral, pero en un área que además ya tiene tantas subáreas que no tiene más nada que buscar, ¿verdad? Entonces, una formación básica matemática siempre va a ser importante, no solamente para esta carrera, sino para muchas. Y después de allí, bueno, ya la computación se tiene que encargar. Yo creo que eso tenemos ahora. Yo creo que tenemos una escuela en donde se formó suficiente gente para hacer computación, inclusive los que estamos más ligados probablemente a las áreas de matemáticas aplicadas, también hacemos. Es decir, cuando yo doy cursos
de matemáticas aplicadas, los doy con énfasis computista, con la manera correcta de cómo hacer un programa, no importa si lo vas a hacer en MATLAB, no importa. El mismo esquema que lo hago para el estudiante que usa Python, lo hago con el estudiante que usa MATLAB. No importa si él es matemático o es computista. Entonces, esa escuela se encajó en algún momento en el deber ser. Yo creo que en este momento yo por supuesto, estoy un poco más alejada, sé que hay algunos cambios, pero tengo la fe por lo que está en este momento en la escuela, en la plana de la dirección. Tengo fe que lo están haciendo correctamente. Fueron chicos que nosotros formamos y que podemos dar fe de que, bueno, también son de categoría de primera clase. Estoy seguro que ese es el caso. Sí, y creo que tiene todo el sentido lo que usted dice, porque, digamos, a medida que computación como disciplina comienza a madurar y ser, digamos, comienza a separarse, independizarse un poco del origen matemático, con el cual comenzó con modelos formales, etcétera, etcétera, digamos, comienza a diverger y madurar en un sentido distinto y ya comienza a florecer como una disciplina que tiene muchísimos ámbitos y que tiene áreas de investigación por todos lados y que ahora alguien puede dedicarse a ellas sin sin necesariamente estar tan atado a su origen matemático, ¿no? Pensando en realidad, bueno, quizás realidad virtual, inteligencia artificial, todo lo que está hoy en día más de moda, pudiera una persona comenzar a enfocarse en esas áreas y no tanto alejarse un poco del área matemática. Con respecto a lo primero que dijo, sí, ya entiendo lo que me quiere decir. Me pregunto que hasta qué punto tendrá el impacto de la situación económica actual de nuestro país que haya hecho que los profesores tengan que tener esa dualidad, ¿no? Entre, bueno, todavía no estoy todo el día aquí, tengo que ir para otro lado porque quizás algo tenga que ver con eso. Y sí, sin duda, sin duda, sin duda, han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas y eh, mm, mira, yo creo en la vida, yo creo en que las cosas suceden probablemente y hay que enfrentarlas y no darle vuelta atrás al asunto. Pero sí, la crítica es una parte importante que debe asumir la escuela en este momento. Es decir, tenemos que probablemente sentarnos y decir, bueno, estamos graduando más gente, estamos graduando menos gente, cuántos profesores están dando todas sus clases en el horario que tienen que dar. Es decir, sin necesidad de juicios, sencillamente entendiendo lo que le tocó vivir a cada quien. Porque para mí sería muy fácil, desde toda la bonanza que a mí me tocó vivir y por la que estoy agradecida, decir cómo deben ser las cosas. No soy yo, sino el aparataje del momento. El aparataje del momento debe entender que probablemente ellos tuvieron, yo lo hago, ¿no? Por ejemplo, pienso que nosotros estamos obligados a responderle a la escuela en este momento. Entonces, por decirte algo, vamos a contactar a los profesores que están afuera, vamos a meter al profesor en algún esquema en donde esto no funcione bien, ya que nosotros no podemos estar a la dedicación exclusiva como se quiere. Entonces, una cosa es, digamos, tratar de ganarse el día a día, porque eso probablemente es lo principal para cada quien. Y otra cosa es mantener el estatus de una escuela como nuestra escuela, pues. Entonces, querer las dos cosas significa que te tienes que sentar a ver cómo lo vas a hacer. Te tienes que sentar a... Yo no sé si ese es el caso y pues es una discusión que yo creo que hay que abrir y probablemente a mí no me compete porque, digamos, los que están allá. Yo soy más que... ¿cómo que? Impulsiva con esto y yo creo que estoy abierta a sentarme con
los profesores que al mismo tiempo debo reconocer y brindarles un reconocimiento que pudiéndose haberse ido del país probablemente se cargaron a la escuela y a mi juicio están tratando de llevarla de la mejor manera. Pero sí, yo creo que vale la pena abrir un espacio de discusión, vale la pena exonerar, exhortar a los profesores que de alguna manera, estando fuera, pudiéramos aportar algo a hacer eso, a todos los que estamos fuera. Yo estoy segura de que si somos tantos como yo creo, y lo somos, podemos llegar a un acuerdo y tener una escuela con altos índices de calidad como la habíamos tenido todos los tiempos. Es decir, mantener esa calidad en la escuela sin recursos no es fácil tampoco. Entonces, yo creo que además de echarse a la escuela encima, que es una cosa de loable, pues, yo los admiro mucho, Benny Scalise, Robinson Rivas, lo voy a llamar porque realmente yo creo que alguien lo tiene que decir, yo lo voy a decir, me enorgullece ser amiga, haber compartido tanto con estos profesores jóvenes que pudieron haber hecho otra cosa, pero al mismo tiempo, sí, creo que además de reconocerle, hay que invitarle a lo mejor a una especie de discusión necesaria para poder mantener los estándares de calidad de la escuela. Sí, qué buenas palabras, profe, de verdad que sí. Y me uno a usted en el reconocimiento de nuestra plantilla de profesores actuales hoy en día, que de verdad que están moviendo cielo y tierra para hacer funcionar a nuestra escuela. Es admirable realmente y los saludo a todos. Igualmente me uno a usted en esas palabras. No sé, Fermín, si tienes otra pregunta o seguimos en esta. No, preguntas vamos a tener siempre, Mm. pero para mantenerlo más o menos dentro del tiempo que nos habíamos estipulado, yo creo que, bueno, profesora, nos gustaría de repente cerrar con una pregunta que es acerca de los consejos que usted le pudiera dar a las nuevas generaciones. Consejos de cualquier índole, yo diría profesional, personal, en general filosofía de vida, no sé, ¿qué se le viene a la mente? A De las lo nuevas que generaciones en computación. en computación, Sí. yo creo que sí, eso es más o menos el planteamiento. Bueno, yo creo que para mí hay varios targets aquí, ¿no? Uno son los estudiantes, otros son los profesionales y otros son los académicos. Son tres targets distintos. Al estudiante hay que seguir diciéndole que en este momento las carreras no se terminan, perdón, el individuo no se profesionaliza cuando termina la carrera, cuando termina le dan un título. ¿Por qué nosotros sí lo hicimos? Porque nosotros salimos antes, el boom era espantoso y llegábamos a un sitio, firmábamos el contrato y nos daban un manual de este tamaño, ¿sí? Que nos llevamos para leer y entender cómo era que se hacía tal o cual cosa. Es decir, en aquel momento el empresario decía, yo quiero un computista, no importa cuánto sepa. En este momento dice, no, yo quiero un computista que sepa esto. Entonces, primero tiene que extenderse. Tiene que tratar de pisar varios terrenos y alguno de ellos mejor que cualquier otro. Es decir, meterse en la cabeza que tiene que ser un especialista en algo, ¿verdad? Dominando unas 3 o 4 áreas, porque se ha expandido mucho y porque la competencia es mucha. Entonces, el estudiante tiene que seguir estudiando. El estudiante tiene que seguir estudiando especializaciones, no sé cómo lo quieran llamar, pero tiene que seguir estudiando. Tiene que seguirse instruyendo,
porque después de la carrera ahora hay todo un mundo, todo un mundo. ¿Qué podría decirte adicionalmente? Que hay una cosa que nos compete probablemente no solo a los estudiantes, sino que, que al resto también. Solo que los que estamos ya afuera, pues tenemos una madurez este, un poco mayor, ¿no? Pero cuando los estudiantes se enrolan a hacer software para empresas privadas y todavía a lo mejor ustedes lo hacen también, sí, están haciendo pedazos de cosas, ¿verdad? No del todo. Entonces, no saben en qué términos eso afecta, ¿sí? A la sociedad, al individuo per se, a la naturaleza. Es decir, hay unas cuestiones que tenemos rápidamente que empezar a discutir. Y entonces, tanto el estudiante en las aulas, lo que sea, tiene que empezar a aprender ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde llego yo acá? ¿Verdad? Si yo sé que puedo intervenir en tu teléfono, ¿hasta dónde llego con eso? Sí, ya no se trata de proteger los datos, no, se trata de que estamos cruzando una línea. Se trata de que yo en mi casa no permito que nadie me toque la puerta después de las 10 de la noche. Sin embargo, sí, las tecnologías han hecho que cualquiera esté en tu casa a la hora que le dé la gana y que pueda decirte cualquier cosa y tú le das y a veces tienes que desenchufar porque ¿cómo es posible que me estén mandando estos mensajes? Entonces, hay una especie de responsabilidad de la computista. Ética, Hay sí. una especie de responsabilidad de los computistas que ahora me paso al otro terreno, que tiene que enseñarse en la universidad. O sea, la universidad tiene que retomar aquellas asignaturas que a lo mejor no nos gustaban y que en su tiempo Nancy Zambrano promulgó, o sea, bienvenida, de cuestiones de ética, actuación social, el medio ambiente, ese tipo de cosas que realmente uno debería tener en cuenta para poder llamarse un buen profesional. ¿Ok? Y eso toca la rama de la docencia y, por supuesto, de toda la estructura que pudiera ir a ver detrás, porque también los profesores se enrolan en proyectos, ¿verdad? Oye, conocer todo el proyecto, hacia dónde va este proyecto, de qué manera este proyecto va a repercutir en la universidad. No solamente el pedazo que yo te estoy dando, porque, porque al hacerlo así, yo me consigo con estudiantes míos de maestría que están ahorita en Londres, no sé qué, y hablamos de este tema y me dicen, bueno, yo hago este pedazo y después me pongo a ver para qué lo están utilizando, pero post-mortem, porque ya me pagaron. Entonces yo creo que hay una especie de discusión también allí de dos computistas en esos tres niveles, en la parte estudiantil, la parte de académica y en la parte profesional. Hay que, yo diría que hay que mirar un poco eso. Eh, ¿Qué más? Lo que nos toca, más o menos el papel que nos toca jugar. Eh, y la otra cosa importante es que hay que formar grupos. Nosotros estamos perdiendo eso de formar grupos. Llegó el momento, antes se podía ser individual, había tanto que cada quien cabía. Ahora hay que hacer grupos, hay que compartir las ideas y hay que caminar en conjunto. Una de las cosas que está claro para mí es que si estuviéramos caminando los que estamos afuera y los que estamos adentro en conjunto, oye, probablemente la escuela podría estar en un estatus un poco mejor. Y eso lo extiendo no solamente a la escuela, al país, a la sociedad, lo que sea. Es decir, llegó el momento de juntarse para ayudar al prójimo, para ir con el prójimo, para producir con las ideas y la crítica de los demás. Eso de ir solo en este momento no vale en ninguna instancia.
Sí, ciertamente. Muchas gracias por sus opiniones. Profe, comparto con usted, la ética profesional es algo que hay que inculcar desde temprano a toda la gente que está en computación. Esa ética que usted habla de, ¿sabes? Si debo o no debo hacerlo. También yo sumaría a eso, también sería pensar también en las consecuencias no, unexpected consequences, ¿no? Las consecuencias no esperadas, porque mucha de la tecnología que se generó en los 90 y en los 2000, desafortunadamente también fue mal usada y fue abusada por muchos actores eh, estatales o no estatales. Y digamos, hoy en día hay que tener conciencia que cada vez que se hace algo hay que pensar, bueno, ¿cómo puede ser esto abusado? ¿No? ¿Cómo Claro. alguien puede usar esto en contra de otra persona? No solamente cuál es su uso primordial, sino también cómo puede ser mal usado, ¿no? O sea, eso es algo que hay que inculcar, Excelente. definitivamente estamos de acuerdo, sí. Fermín, no sé si tengas algo más que agregar. No, muchísimas gracias, profesora, de verdad, por todos sus consejos y su perspectiva. De verdad que este, compartimos muchas de las ideas. De verdad que estamos de acuerdo. Y bueno, agradecido de nuevo por todo el apoyo, por tomarse el tiempo. Todos estamos ocupados, tenemos 100 cosas distintas que hacer. Valoramos muchísimo el que haya apartado este ratico y haya compartido con nosotros y, digamos, revisado todas esas anécdotas, todas esas memorias, todas esas bonitos recuerdos de la escuela, de la escuela de computación. De verdad que lo disfrutamos muchísimo. Gracias de verdad una vez más. Sí, me uno a eso, Fermín, de verdad que sí. Muchísimas gracias por su tiempo todo lo que ha expresado hoy, profe, de verdad que sí. A manera de anécdota, le cuento que me da mucho placer ver que estuvo en Rice University por ahí de los 2000. Yo no estaba muy lejos, yo estaba en la Universidad de Texas en Austin en ese momento, estudiando la maestría en ciencias de computación. Entonces no estábamos compartiendo mismo cerquita de Houston de Austin, ¿no? Pero sí, de nuevo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha contado hoy. Quisiera agradecer, eh, de verdad, muchas gracias. Quiero darle la última palabra si tiene algo que decir. Bueno, en principio felicitarlos por la iniciativa. Me parece que hay que seguir escribiendo. Nancy tuvo una similar, pero enfocada en los cambios de pensum. Ya yo había salido del país y alguien me contactó y me habría gustado estar allí. Yo creo que esto de hacer historia es bueno, la historia nos enseña. Si nosotros le hiciéramos caso a la historia, a lo mejor no cometeríamos tantos errores. Así que les felicito por la iniciativa, les está quedando muy bien, lo que he visto hasta ahora me ha gustado enormemente. Eh, y, y bueno, yo espero que de alguna manera sigan hilvanando momentos en los cuales uno pueda contribuir a crear realmente la verdadera historia de la escuela de computación que desde el IBM 360 y con todas sus historias que realmente cualquiera pensaría que son inventos, pero muchas verdades, burro. El primer computador, yo estuve en la inauguración, el ir a ver el primer computador personal era una QX10, una Epson QX10, y que ya ahorita tú le dices a las hijas mías, le digo yo que hablo de la Epson, la primera computadora. Epson, computadora, esa es una impresora. Entonces, eso, digamos, vale la pena plasmarlo, vale la pena escribirlo. Yo quiero también agradecer el espacio para decir tantas cosas que yo quería decir y ustedes me han brindado ese espacio. Quiero de igual manera saludar a la escuela de computación, a nuestra maravillosa escuela de computación y ofrecerme para eh, saldar caminos, es decir,
inventar cosas en pro de que sigamos en el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y saludos a todos. Sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. De nuevo nos unimos a ese deseo de darle nuestras felicitaciones a los actuales profesores, la actual plantilla profesoral de la escuela. Bueno, con esto entonces nos despedimos por hoy. Queremos agradecerle a todas las personas que nos estén viendo. Por favor, síganos. Van a haber más entrevistas como estas en el futuro. Y bueno, con esto quiero decir muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.